Si eres un amante del mundo de la tecnología, como seguramente lo eres, por eso estás en este canal, has escuchado el término Linux. Es más, muy probablemente utilizas Linux en tu computadora. O incluso si no utilizas Linux en tu computadora, lo estás usando quizás sin darte cuenta. Pero ¿qué es Linux? ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante en el mundo de la tecnología? ¿Y por qué probablemente lo estés usando sin darte cuenta? En este video voy a intentar responder todas esas preguntas para que tú entiendas de una vez por todas qué cosa es Linux y de qué se trata, y cuando alguien te pregunte sepas qué responderle. Así que comencemos. Vamos a comenzar por la parte histórica. Ese señor que ven ahí se llama Linus Torvalds y es el creador de Linux, pero el asunto no es tan sencillo. Hay que remontarnos a más de 10 años atrás de la creación de Linux, en la década de los 80, cuando Richard Stallman estaba creando un sistema operativo completamente libre. Él crea todo un movimiento llamado software libre, del cual ya hablaremos en otro video. Pero en resumen, el software libre se refiere a que la gente debe tener la capacidad de poder leer el código fuente de los programas y poder modificarlo según sus necesidades. Eso iba en contra de las creencias privativas de que el código es propiedad de una empresa, de que hay propiedad intelectual. Entonces Richard Stallman quiere crear un sistema operativo completamente libre al que él llama GNU o GNU. Pasaron 10 años, el proyecto seguía avanzando, pero aún no tenía el kernel. El kernel es como el motor. Imagínate el motor de un auto. Es como que Richard Stallman construyó todo el auto y aún no tenía el motor. Sin el motor no avanza. Es el núcleo del sistema, el kernel. Es quien hace las conexiones entre el software y el hardware. Le faltaba un kernel y por esas épocas Linus Torvalds, ya para el año 91 más o menos, estaba creando como un proyecto para sí mismo. Incluso lo puso en una lista de correo diciendo que esto no va a ser algo grande, esto es simplemente un hobby, un experimento, pero estaba creando un kernel. A ese kernel le llamó Linux, que viene de su nombre Linus con la X de Unix. Unix era un sistema operativo del cual se basaron muchos otros sistemas. Pero como a Richard Stallman le faltaba el kernel, se juntó el proyecto GNU y el proyecto Linux para crear el primer sistema operativo libre. Pero hay que tener en cuenta claramente que Linux como tal no es un sistema operativo. Linux es el kernel, Linux es el núcleo. Piensa en el kernel como un motor. Con un motor tú puedes hacer andar una motocicleta, un auto, un tren, un avión. Es decir, que el motor te puede servir para distintos vehículos. Es algo así. Linux es un kernel y se puede usar en distintos entornos. Pero el proyecto GNU Linux es el más importante de todos estos. Tanto el proyecto GNU como el proyecto Linux vienen de Unix. Unix es el primer sistema operativo portable y es como el papá de todos los demás sistemas operativos. De hecho, Mac es un sistema Unix, por poner un ejemplo. ¿Por qué Unix es tan importante en el mundo de la tecnología? Porque fue el primer sistema operativo que se podía instalar en diversas computadoras. En aquellos tiempos las computadoras eran muy diferentes. Entonces eso hizo que Unix fuera tan importante y se empezaran a crear muchos sistemas derivados basados en el diseño de Unix. Uno de ellos fue el proyecto GNU de Richard Stallman y también Linux. De hecho, los sistemas operativos basados en Unix más famosos son las distribuciones de Linux y Mac. Si tú eres programador, te habrás dado cuenta las semejanzas que hay entre la terminal de Linux y la terminal de Mac, y los comandos y la estructura de carpetas, porque los dos son sistemas basados en Unix. Hasta este momento hemos hablado acerca de GNU y de Linux, es decir, dos conceptos, pero este video solamente es de Linux. Entonces tú dirás, ¿por qué dos conceptos? Históricamente, creo que ya te quedó claro que GNU fue un proyecto y Linux fue otro proyecto que luego se unieron. ¿Listo? La mascota de GNU es ese ñu, de hecho GNU se pronuncia ñu, y la mascota de Linux es ese pingüino que es Tux. El término correcto para referirnos a los sistemas operativos basados en Linux sería GNU Linux. Pero en el nivel popular ya se ha acostumbrado a decirle Linux a secas para referirnos al sistema operativo. Pero no existe un solo sistema operativo basado en Linux. De hecho hay bastantes, hay montones, hay cantidades. Los sistemas operativos basados en Linux se llaman distribuciones o también distros. Si te dicen qué distro usas, se están refiriendo a qué versión o a qué sabor de Linux estás usando como sistema operativo. Porque al ser software libre, cualquier persona puede modificarlo, una empresa puede crear su propia versión personalizada de Linux.
Eso es lo fantástico de Linux. Pero esta gran ventaja a su vez se convierte en una desventaja. ¿Por qué? Porque ocurre fragmentación. Es decir, existen tantas versiones, existen tantos sabores de Linux que Linux lamentablemente nunca ha podido establecerse con fuerza en el escritorio. ¿Qué cosa es el escritorio? Son las computadoras de los usuarios finales, tu laptop o tu computadora personal. Eso es el escritorio. Mientras que existen otros tipos de computadoras como los servidores o las supercomputadoras que hacen grandes procesos de datos que sí usan Linux porque obviamente tienen un sistema muy personalizado. Pero para el usuario común, como tú, como yo, como las oficinas, como las empresas, no les sale muy a cuenta estar utilizando Linux porque hay mucha fragmentación, hay muchos sabores y hay paquetes que están, o software, que están para un sistema operativo, para una distribución, pero no están para otra distribución. Es cierto que tú podrías recompilarlo para crear la versión para el otro sistema operativo, pero es tanta vuelta que mucha gente no quiere hacerlo. A pesar de eso, existen distribuciones para escritorio hermosas, literalmente hermosas, es decir, con animaciones, con cosas en 3D, con pantallas y ventanas hermosísimas que ni Windows ni Mac. Honestamente tengo que decirlo, yo usé Linux por muchos años y es hermoso a nivel de usuario, es decir, ni siquiera estoy hablando de consola de comandos, sino a nivel de usuario, de interfaz de usuario. Proyectos como Genome o proyectos como KDE son increíbles. Pero lamentablemente la fragmentación hace que sea muy difícil que Linux se implante en el escritorio. Ahora bien, existen diversos sabores de Linux, algunos dirigidos a un público muy empresarial como CentOS o como Red Hat, algunos dirigidos a un público más profesional como Debian y algunos dirigidos a un público más común, es decir, son distribuciones menos difíciles de usar, que ya tienen muchas cosas preinstaladas para que tal vez el cambio de un sistema Windows a un sistema Linux no nos choque tanto, que de frente podamos usarlo. Las más conocidas son Ubuntu, Fedora y Linux Mint. Son muy fáciles de usar. No hay una gran curva de aprendizaje y son distribuciones muy amigables. Tal vez la única razón para no usar Linux sea la compatibilidad con software comercial que tú necesites usar en tu trabajo. Ese sería el único caso. Fuera de eso son excelentes distribuciones de escritorio. Pero si bien es cierto que la fragmentación puede ser una desventaja porque tenemos muchos sabores de Linux, algo que tienen en común es la línea de comandos. Tú puedes controlar y administrar un sistema Linux con línea de comandos. Tanto si es Debian, tanto si es Fedora, si es Linux Mint, si es Red Hat. Van a haber algunas diferencias, es verdad, pero pequeñas, que las aprendes muy rápido. A nivel general, todos los sistemas Linux van a compartir los comandos. Eso es fantástico. De esa manera tú puedes saltar rápidamente de un sistema a otro y controlarlo a través de línea de comandos. Por ejemplo, acá tengo algunos comandos básicos que tú deberías saber si estás metiéndote a Linux. Eso es lo que le choca mucho a la gente que viene de un sistema Windows, por ejemplo, donde todo es interfaz, y viene un sistema Linux donde casi todo se hace por línea de comandos. Entonces es un cambio de mentalidad, nada más. No es que uno sea más fácil y el otro más difícil. Por ejemplo, en Linux tú usas el comando mv para mover. También puedes darle clic derecho, copiar y luego clic derecho pegar. Tampoco te asustes, ¿eh? También puedes hacer eso. Pero los comandos te dan más opciones. El comando cd es para cambiar de directorio, el comando rm es para borrar, de remover, el comando cp es para copiar, el comando rmdir es para borrar un directorio, es decir, una carpeta, o mkdir para crear un directorio. PWD que te muestra en qué directorio estás trabajando actualmente. Un directorio es una carpeta, un folder. CAT para concatenar o para leer contenido de archivos. LS te lista todo lo que hay en una carpeta. Touch te crea archivos. mkdir, como ya dije, crea directorios. Y así hay más comandos que tú puedes aprender. Estos son como que los comandos básicos. Pero repito, no es que sea más difícil ni más fácil. Simplemente es un tema de adaptación. Pero la gran ventaja de Linux es que sea cual sea el sistema operativo, el sabor o la distribución de Linux usando, los comandos los vas a poder seguir usando. Un detalle anecdótico hoy en día, porque ya se acabó, de la historia de Linux es su batalla contra su archirrival Windows. Esta batalla venía incluso desde la filosofía, desde el pensamiento de sus fundadores. Bill Gates estaba absolutamente convencido de que el código es propiedad intelectual de la empresa. Él decía, el código del software
es como la receta de Coca-Cola, algo que debe ser secreto, porque gracias a ese código las empresas pueden ganar, pueden contratar empleados, los programadores pueden llevar un plato de comida a su casa gracias a su trabajo. Estar regalando el software es de locos. La gente, los programadores necesitan ganar por su trabajo. Esa era la filosofía de Bill Gates. La filosofía de Richard Stallman, el que inicia el proyecto GNU, era completamente opuesta. Él creó un manifiesto del software libre en el que él planteaba varias libertades. Pero en resumen, lo que él planteaba era: el software debe ser libre. Cualquier persona puede entrar y ver el código fuente, crear modificaciones, personalizar el software y crear sus propios derivados. Estas filosofías estaban completamente enfrentadas. Por un lado, Windows reinó y sigue reinando en el mundo del escritorio, de la computación personal, porque ya se volvió un estándar, pero Linux se ha vuelto el estándar absoluto en computadoras para servidores y supercomputadoras, porque ahí lo que se busca es una personalización total, y ahí es el amo y señor total Linux y no Windows. Existen sistemas Windows para servidores, de hecho que sí, pero el amo y señor absoluto es Linux, justamente por esa personalización. Esta batalla ha sido de años. Incluso el segundo CEO de Microsoft, Steve Ballmer, llegó a decir que Linux es un cáncer. Bill Gates decía que Linux no es gratis. El software es gratis, pero vas a pagar muchísimo más por soporte. En cambio, con Windows, tú pagas Windows y ya esa licencia trae el soporte, con lo cual te sale más barato. Así que la batalla ha sido de mucho tiempo. Por eso, cuando llegó el tercer CEO de Microsoft, Satya Nadella, y empezó una relación de amor con Linux, la gente pensó que el infierno se había congelado. ¿Cómo es posible? Admitieron que estaban usando Linux en Azure. En la nube de Microsoft corre Linux. Ahora existe Linux dentro de Windows, el famoso subsistema de Linux. Porque si tú eres desarrollador, tú prefieres un sistema Unix, es decir, Linux o Mac, ¿cierto? Porque puedes crear un entorno más personalizado, puedes replicar el entorno de producción, porque en producción muy probablemente uses Linux, lo puedes replicar en tu sistema local, por eso a los programadores les encanta o Linux o Mac. Windows no. En Windows es un dolor de cabeza hacer muchas cosas para programación, honestamente. Pero en los últimos años, Microsoft se ha renovado y ha cambiado muchísimo eso. Ahora puedes correr Linux dentro de Windows y no como una máquina virtual, sino corriendo ahí en paralelo como un subsistema. Increíble. Y por último, Microsoft es el mayor contribuidor al software libre, miren GitHub, y es el mayor contribuidor al kernel de Linux. Así que esa batalla de Windows versus Linux hace tiempo que se murió. Y si tú estás repitiendo que Microsoft es el demonio, que es malo y no sé qué, es que has vivido atrapado en el tiempo, en una cápsula del tiempo atrapado en los años 90. Sal de esa cápsula del tiempo de una vez. Como dije hace un momento, Bill Gates decía: Linux es gratis, pero en soporte vas a gastar mucho más billete que con Windows. Con Windows compras Windows y ya tienes el soporte. Y es que ese es el negociazo de Linux. Si tú alguna vez has dicho: pero si Linux es gratis, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el business? Porque de algo tienen que vivir. La gente no vive de caridad, la gente no vive de buenas intenciones. El soporte. Recuerda que Linux es altamente personalizable. Entonces, si una compañía necesita una solución muy personalizada, existen empresas que le van a dar ese soporte. Los desarrolladores pueden crear módulos o programas muy personalizados o dar soporte a empresas. Y ahí es donde se mueve muchísimo billete. De hecho, la empresa que más billete mueve en el mundo de Linux es Red Hat. Red Hat da soporte corporativo a empresas gigantescas. Canonical con Ubuntu Server también da bastante soporte a empresas. Ahí está el dinero. Y mucho dinero. Otro dato interesante de Linux es que está en Android. Cuando se empezó a hablar de que Google iba a ser su sistema operativo para móviles, o sea, estoy retrocediendo bastantes años en el tiempo, yo me acuerdo, porque era el tiempo en que decíamos: este va a ser el año de Linux, este va a ser el año de Linux, y nunca llegaba el año de Linux. El año de Linux era una broma para decir: este año Linux va a tener fuerza en el escritorio, y nunca llegó ese año y nunca va a llegar. Hasta Linus Torvalds llegó a decir eso, que nunca va a llegar. El punto es que cuando se dijo que Android, el sistema operativo para móviles de Google, está basado en Linux, dijimos: ok, no llegó el año de Linux en el escritorio, pero va a llegar el año de Linux en los móviles. ¿Y qué creen? No llegó, porque Android es propietario. Y tú te quedas como: ¿what? ¿Cómo va a ser propietario si está basado en Linux, que es software libre? Tú no puedes usar software libre y luego licenciarlo. Es que Android y Linux comparten el kernel.
De hecho, Linux es un kernel, Linux no es un sistema operativo, eso ya lo sabes después de ver este video. Entonces, sobre ese kernel se han construido diversas capas propietarias. Lo único que tiene Android de Linux es el kernel. Por eso es propietario. Y mencionando, por ejemplo, la pelea que tuvieron con Huawei por culpa de Donald Trump, Huawei no puede usar Android completamente. Porque Android es un sistema abierto, pero las capas que están por encima, las personalizaciones de Google, no son libres, son completamente propietarias. Por eso es que Huawei puede usar una versión de Android, pero muy básica, sin todas las personalizaciones que le pone Google encima. Ahí está el detalle. Entonces no, lamentablemente tampoco en móviles llegó el año de Linux. Pero en los servidores y en las supercomputadoras, Linux es el amo y señor absoluto. No hay nadie a su nivel. Los servidores, ya sabes que son esas computadoras donde almacenamos los datos, donde se procesa la información, donde está la nube. Las supercomputadoras, en cambio, son computadoras gigantescas con un poder de procesamiento que te vuelves loco, te caes de espaldas. Acá lo tengo anotado. La número 1, la supercomputadora número 1 del mundo, tiene 2 millones de cores. Si tú creías que con 8 núcleos tenías una computadora súper potente, eso no es nada. Esta tiene 2 millones de núcleos y 148 petaflops. ¿Qué cosa es un petaflop? Es un billón, es decir, un millón de millones, un billón con B, un billón de operaciones por segundo. Tiene 148 billones de operaciones por segundo. Es una monstruosidad y usa Linux. Todas las supercomputadoras del Top 500, hay una lista en internet que se llama Top 500, puedes ir a buscarla. Todas usan Linux, absolutamente todas. Hasta hace unos años era como que 490 del Top 500. Hoy por hoy son todas. Absolutamente todas. Llegados a este punto, espero que te quede muy claro la enorme cantidad de oportunidades laborales que existen si tú aprendes Linux. Por ejemplo, como desarrollador, tus entornos de desarrollo podrían replicar a los entornos de desarrollo de producción, tener espejos y poder configurarlos correctamente, lo que no pasa en sistemas Windows. Y no es por hablar mal de Windows, porque Windows está trabajando muy duro en el subsistema para corregir esto, pero directamente en Linux tú tendrías un entorno de desarrollo como necesitas. Por otro lado, la seguridad, por dos lados. Uno, por la seguridad misma del sistema operativo. Linux tiene un sistema de permisos y una seguridad mayor que otros sistemas, aunque tampoco es infalible. Por muchos años se decía, no, que en Linux no necesito antivirus, que Linux es mejor, que Windows es una porquería, la clásica guerra entre Windows y Linux. Pero a Linux se le han encontrado muchísimas vulnerabilidades, tampoco vamos a cerrar los ojos. Pero es que es un sistema operativo, es tecnología, cualquier tecnología es propensa a fallar. Pero de hecho que tiene una capa de seguridad mayor. Pero también puedes utilizar Linux para aprender sistemas de seguridad, para dedicarte a la seguridad informática, porque la seguridad informática va más enfocada a servidores que al usuario final. Y ahí es donde debe configurarse toda la seguridad de las aplicaciones y de los datos. Por otro lado, sabiendo de Linux, tienes trabajo asegurado como administrador de sistemas, administrador de servidores y en el mundo del cloud computing, porque el cloud computing y las empresas más grandes como Azure, GCP o AWS, que de hecho tenemos cursos de Cloud Computing en EDTeam si tú quieres aprender, usan Linux. Así que conociendo Linux, es más, es obligatorio conocer Linux si quieres dedicarte al Cloud Computing, a la administración de sistemas o incluso a la seguridad informática. Es obligatorio. Así que ahí tienes razones para aprender Linux sí o sí. Y de hecho, si quieres aprender Linux, definitivamente el lugar adecuado para ti es EDTeam. Puedes entrar a ed.team/cursos/Linux, donde un experto en la materia te va a enseñar todo el mundo de Linux, cómo conocerlo a fondo por dentro, su estructura de carpetas, los comandos, cómo configurarlo, cómo administrar un servidor Linux correctamente. Te invito a entrar a ed.team/cursos/Linux para aprender Linux hoy mismo con el mejor curso. Espero, como siempre, que este video te haya gustado, que este video te haya enseñado algo nuevo, te haya aportado algo nuevo a tu carrera profesional, y te invito, como siempre, a visitarnos en nuestra página web ed.team, donde vas a conocer gente apasionada por la tecnología, así como tú, y vas a encontrar los mejores cursos de tecnología para que seas un mejor profesional y mejores tus oportunidades laborales. Yo soy Álvaro Felipe, te espero en nuestra página web y cuéntame en los comentarios de qué otro tema del mundo de la tecnología te gustaría que conversemos. Hasta la próxima, chao.